Tiene que poner las difíciles. Vamos a poner. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados me encuentro con Henry. ¿Cómo estás? Bueno, no todos los sábados, pero nos perdimos un ratito, pero aquí estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo estás, Nikki? Aquí retornando a las labores, como dicen. Sí, aquí estamos de vuelta a la acción. Nos perdimos por un ratito, pero aquí estamos y hoy traemos a nuestro invitado, que es un productor audiovisual. Tiene un material increíble que produce temas del país y muchas cosas bonitas. Así es que ahí las vamos a ir viendo y les presento a Dani Flores. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por el espacio, un honor estar con ustedes aquí, pues compartiendo, creo, de muchos temas que hablar, ¿verdad? En este caso, el tema documental en nuestro país, que creo que es bastante interesante conocer todos esos destinos y esa cultura viva que encontramos en cada rincón de nuestra tierra. Así es. Sí, qué pinta. ¿Cómo surgió? Contanos cómo surgió esa pasión por los videos, por los documentales. Yo estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me gradué en el 2014, entonces tenía siempre esa inquietud por el tema audiovisual. Bueno, de hecho, en los lugares que he trabajado no como periodista como tal, sino en la parte detrás de cámaras, en producción. Uh-huh. Entonces, pues ya estaba esta semilla ahí sembrada y luego decidí explorar un poco el tema documental, que me parece un mundo fascinante, conocer esa cosmovisión que hay en cada lugar, en cada pueblo, en cada persona, de hecho, y adentrarse en el territorio. Creo que es algo fascinante el hecho de descubrir nuevas cosas o en lugares que aparentemente ya habían sido explorados, pero en realidad nos damos cuenta de que hay tantas cosas, tantas aristas en esos lugares que al final siempre queda algo por contar. Entonces así nace la idea de promover el país, de darlo a conocer desde otra arista diferente, y creo que bueno, se ha trabajado en varios proyectos y ha tenido buena aceptación por parte de las personas, les gusta. De hecho, pues en cada lugar donde uno va es una aventura, deja amigos, conoce nuevas cosas, nuevas perspectivas. Entonces, es bastante interesante conocer, adentrarse en este mundo documental, y sobre todo en Honduras creo que ha estado un poco descuidado el tema documental. Se ha tomado como referencia pues el hecho de ir creando una cultura audiovisual también de consumo, porque en algunos casos uno entra a cualquier plataforma y ve que las tendencias nada que ver con lo que de repente puede generar un aporte a la gente. Uh-huh. Generar esa educación audiovisual, que usted pueda tener criterio y decir, o sea, qué bonita está esta fotografía, ¿por qué? Por eso, porque de repente fue cuidada la iluminación, está bien expuesta la toma. Y sobre todo, pues, ese lado humano, ¿no? Conocer la gente de tierra adentro, o la gente que tiene muchas historias. Creo que detrás de una persona hay tantas historias por contar, y sí, definitivamente hay muchos temas que abordar en el área del documental. Sí, fíjate que una de las cosas interesantes de los videos que producen por medio de DocFilm, es productora, ¿verdad? Así es. Es bonito. Una de las cosas que me encanta es el tipo de tomas y de paisajes y de composiciones visuales que se crean, porque normalmente vos vas a ver en videos de pueblos, de lugares así, fuera de Tegucigalpa, vas a ver que las tomas más comunes, pero normal. Uh-huh. Pero en los proyectos que ellos han trabajado, hay tomas muy interesantes de áreas y de ángulos muy diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a ver. Sí, están bien bonitos los documentales. ¿Cómo nació DocFilm? ¿Por qué salió? ¿Por qué se te ocurrió? Como una iniciativa para emprender también, o sea, uh-huh. Luego que yo salgo de Televicentro, entonces surgió la iniciativa de crear una productora. ¿Por qué no aprovechar el hecho de que es algo que me gusta? Uh-huh. Entonces, y creo que es necesario el hecho de documentar la cultura, la historia, la naturaleza, que de repente, pues, en el caso de la naturaleza estamos perdiendo bastante biodiversidad. Las reservas
pues están siendo afectadas con descombramiento de árboles. Entonces, a medida pues se trata también con este proyecto de crear conciencia, o sea, que la gente, pienso yo que una reserva no puede ser sostenible tampoco si no se le permite a las personas que viven en las áreas circundantes que tengan una manera para explotarlas. Entonces, una manera, por ejemplo, el caso de Montecillos, que es una reserva que sí está afectada, pero mantiene cierto grado de conservación y hay mucho liquidámbar. La savia de la liquidámbar se puede aprovechar para hacer una infinidad de fármacos y muchas cosas. Entonces, pues parte de esta iniciativa también es que la gente pues vea los lugares y la misma gente de la zona que de repente no se ha dado cuenta del potencial turístico. Se puede hacer turismo de aventura, turismo científico. Hay muchas opciones para explotar. Creo que si hablamos en tema de biodiversidad, platicaba con un botánico y me dice que Honduras tiene más biodiversidad que Costa Rica. Sí. La única diferencia es que Costa Rica sí lo están aprovechando, y lo están cuidando. Entonces, Honduras es un país que literalmente podríamos vivir del agroturismo, turismo ecológico, pero pues por las razones que todo el mundo conoce, pues no se realiza. Pero sí, creo yo que es algo interesante conocer a través de estas perspectivas los lugares, y la misma gente de la zona a veces tampoco no conoce, ¿verdad? En mi caso también me ha pasado en Huinope, hay zonas de Huinope que las desconozco. Yo soy huinopeño. ¿Vos sos de allá? Sí, yo soy de Huinope, pero hay zonas que no las conozco aún, y todavía quedé pendiente con la segunda parte, pero vamos a ir a Huinope. Sí, esa es tenés un documental, ¿verdad? De esa parte, es de tierra, ¿cómo es? Tierra Naranja. El altiplano naranja. Sí, naranja, sí, Huinope es un lugar muy interesante, un altiplano ubicado en las cercanías de la Escuela Agrícola Panamericana. Está relativamente cerca y tiene muchos atractivos naturales y culturales también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hacer algo de mi pueblo, donde yo crecí? Entonces, un lugar que deberían de conocerlo, aprovechen. Ahora está dentro de las 30 maravillas de Honduras. Entonces sí, le recomiendo. Tiene infinidad de cosas, tiene reservas biológicas, tiene balnearios, tiene el vino de naranja, que el vino de naranja es un vino creo que poco común en Honduras, y lo poco común es que es madurado en barriles de roble. Que generalmente yo he visto vinos pero madurados en barriles de plástico, y en roble creo que el de Huinope es algo como bien peculiar. En Huinope tienen una feria, ¿verdad? La Feria de la Naranja. Sí, hay dos ferias. La feria patronal, que es de San Isidro el Labrador, y la Feria de la Naranja también, sí, que se realiza entre marzo. Bueno, con el calentamiento global la naranja madura antes, entonces en ocasiones creo que le han llegado a realizar hasta en febrero. Y el vino que producen, pero no lo producen a nivel nacional, o sea, no está en un nivel industrial. Creo yo que no se ha aprovechado el potencial que tiene el vino como tal para llevarlo a un nivel industrial y poderlo exportar. Pero es interesante de Huinope, por ejemplo, que Huinope, bueno, ya estamos hablando hasta de bebidas. Es interesante que Huinope tiene una historia que comenzó con anterioridad a Yucarán a fabricar aguardiente de una manera industrial. Solo que la fábrica se descuidó y no siguió. Sí. Pero ese vino, ¿se consume solo en Huinope o se vende aquí al menos interior? Yo vendo vino de naranja, sí. Yo vendo vino de naranja, sí. Vino de naranja, qué raro. Sí, hombre, de haber sabido, hubiera traído una. Pero ya habrá otra oportunidad para traer vino y que lo prueben. Sí, no, un vino, la naranja es una variedad Valencia, una naranja bastante balanceada, el sabor cítrico, no es ni muy dulce ni muy ácida, entonces es perfecta para acompañarla con algún carne blanca. Sí, es bastante bueno, la verdad. Sí, entonces, ahí está. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu vino? El vino de naranja, sí, o sea. No, pero tu marca. Vino de Honduras se llama. Vino de Honduras. Sí, estoy comenzando otro emprendimiento también. Sí. Bueno, ya saben, si lo ven por ahí, cómprenlo. Exactamente, entonces hay muchos. Hace poco, pues acabo de llegar, bueno, recientemente, cuando usted me escribió, estaba por La Paz, unos lugares increíbles.
No, Honduras, yo sí me sorprendo, la verdad, por cada lugar donde me detengo, definitivamente, aunque solo hay un pino, creo que Honduras tiene muchos parajes increíbles. Respecto a la relación a los otros países de Centroamérica, creo que cada quien tiene lo suyo. A mí me gusta el desierto, me gusta el bosque, me gusta el mar, o sea, pienso que cada cosa tiene su detalle, ¿no? El bosque seco es bonito, se encuentran cactus, árboles, roble. ¿Dónde podría ser? En Monocelí. Lugares que recomendes. Ajá. Para visitar, por ejemplo, los que están interesados en descubrir de repente ciertas plantas de bosque seco, Monocelí tiene un muy buen bosque seco. La salida al sur también hay bosque seco. Y en Azacualpa es Santa Bárbara, ¿verdad? Sí. Fíjense que, bueno, ahí de hecho eran mis días libres cuando estaba trabajando. Los días libres pues aprovechaba para visitar estos lugares y solo en un día, entonces de repente no los conocía a profundidad, pero Azacualpa o en general Santa Bárbara sí tiene bosques así bien particulares, o sea, plantas y árboles que no se ven en el resto del país. Entonces sí es un buen lugar, creo yo, para ir. Bueno, de hecho quiero ir a la montaña de Santa Bárbara, pero por temas de logística es complicado, ¿no? Sí. Pero estoy haciendo los contactos para ir a la montaña de Santa Bárbara a ver los cafetales y hay bastante biodiversidad, animales, plantas. Son sitios interesantes. Creo yo que todos los hondureños nos debemos de preocupar por conocer lo nuestro, lo que tenemos, nuestra cultura, la música de cuerda, currunchunchun le dicen algunos. Sí. Sí, entonces a medida que nos vayamos identificando con nuestra cultura, es parte de empoderarse en nuestra identidad, nos vemos menos vulnerables a culturas extrañas. Pongo el ejemplo de los mexicanos, o sea, el mariachi de los mexicanos es algo sagrado. Sí. Entonces creo yo que así también tenemos que empoderarnos de nuestra cultura, no tener pena de nuestras raíces, de dónde somos, de dónde venimos. Eso es fundamental para generar esa conciencia de identidad y para fortalecer en cualquier arista del país, pues eso va a fortalecer porque nos va a hacer menos vulnerables y susceptibles a los temas que todos conocemos, que enfrentamos en nuestro país. Y bueno, sí, me encanta tu discurso de querer dar a conocer a Honduras, siempre lo resaltas bastante, de que conozcamos nosotros mismos nuestro país antes de criticarlo o de hablar mal de él. ¿Cómo haces para llegar a estos lugares? ¿Cómo lo costeas? ¿Tenés algún patrocinador? ¿O cómo es toda la logística en sí? ¿O qué ganas vos haciendo los documentales? Okay. Por el momento, estos trabajos pues, son costeados por mi persona y por algunas alcaldías que apoyan con logística, ¿no? Okay. Actualmente no recibo así un dinero por hacerlo, pero se trata de eso, ¿no? De ir generando expectativas, que la gente vea y llegar a un punto de que pues, el proyecto ande solo, ¿verdad? Con el emprendimiento a veces, si no lo conocen a uno, pues es complicado. Creo que a través de estos espacios y a través de las mismas redes sociales, pues se quiere tener ese alcance, ¿verdad? Para que la gente conozca. Y lo que hablamos en un inicio, crear esa educación audiovisual o esa cultura también de consumo de lo nuestro también. Porque generalmente en Honduras lo que vemos, que no está mal, o sea, pero es un consumo que entretiene más que edifica, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal, pues si de repente la gente está aburrida y quiere ver algo que lo entretiene, está bien, pero sí necesitamos, creo yo, fortalecer ese tema, porque al final eso es parte del reflejo de lo que somos como país, o sea, y haciendo una retrospectiva, por ejemplo, en cuanto a la zona, ya Guatemala tiene su documental en Netflix, bueno, Sudamérica ya días, Andes Mágicos, no sé si lo han visto. Entonces creo que Honduras también ya merece un documental y por ahí pues con estos demos pues a largo plazo pues se tiene encaminado a hacer un proyecto un poco de mayor envergadura. Entonces pues, como decía un tío, nada cuesta soñar, ¿verdad? Pero creo que todo ha partido como de un sueño, de un pensamiento, de una iniciativa, de dar un paso, exactamente, exactamente, todo parte de ello. Entonces en eso estamos trabajando, ¿verdad? Y esa es nuestra visión también.
Sí, y es que esa es la situación que tenemos en el país, o sea, por eso tenemos tanto problema de identidad, porque realmente hemos sido un país en el cual no se nos ha inculcado, en el cual sabemos que existe tal cosa, pero no nos interesa, muchas veces lo interno no nos interesa. Muchos decimos quiero ir a conocer allá la muralla de China, pero Sí. quizás no conocemos ni siquiera las escalinatas mayas. Pues. Pero es que a veces también viajar aquí al interior es más caro que irse afuera, pues. La verdad Muchas que sí, veces. la verdad que sí. A veces es un poco más caro, pero creo que al menos donde yo he ido, pues me han recibido de una manera muy hospitalaria toda la gente, a pesar de en algunas ocasiones de no conocerme por completo, ¿eh? Porque como generalmente conocen al periodista que está en calle, ¿verdad? El que está detrás de cámara no lo conocen. Sí. Entonces, pero la gente ha recibido con bien pues las iniciativas para hacer este tipo de proyectos y pues sí, viajar al interno sí es caro, sobre todo la relación de adquisición Sí. dentro del país, o sea, entonces, pero bueno, la gente que no pueda viajar, pero que sí tenga YouTube, lo puede ir a ver. puede viajar y luego planificar con tiempo, y siempre hay lugares donde son accesibles para viajar, y creo que, como me contaba un señor que de repente él andaba viajando por París, dice, y lo que cenaba era algo sencillo, porque lo que él quería hacer era conocer. Entonces, igual creo yo que si deciden conocer ciertos lugares de Honduras y que de repente no hay mucho dinero, pues hacerse alguna burrita para que lleven y puedan descubrir estos lugares. Creo que si buscamos excusas vamos a encontrar muchas excusas definitivamente para no hacer algo, pero no pueden haber, o sea, excusas o resultados, no ambas cosas, ¿verdad? Eso es importante en cualquier actividad que hagamos, porque si no, nunca vamos a hacer nada. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito del que has visitado? Es difícil la pregunta, la verdad, porque lo que hablaba, o sea, me gusta todo, y los lugares, bueno, Marcala, la verdad me ha dejado sorprendido. Podría decir que es uno de los lugares que me ha impactado bastante con la belleza escénica que tiene y la riqueza natural también, ¿verdad? Y cultural, sobre todo en la zona de Occidente. Creo que tiene mucha historia y es una zona enigmática, la verdad. Yo creo que poco conocida también, porque lo que hablábamos, que generalmente la gente, en su mayoría son blogs los que podemos encontrar de estos lugares, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo entiendo que a veces no queda chance para profundizar, pues es entendible. Entonces lo que encontramos es algo bien superficial, pero si andamos, o sea, es una cosa increíble, o sea, la gente en su cosmovisión es totalmente diferente a la nuestra, o a la gastronomía. Por ejemplo, en la zona de Occidente, donde vengo, de Marcala, las tortillas zipa, o sea, de maíz recién cortado, o sea, maíz fresco, nuevo. Entonces, tortillas zipa. Zipas, sí, zipas. No sé si han escuchado la terminología de frijoles zipes, ¿no? Frijoles ¿Sí? zipes, sí. No, es un frijol nuevo. Okay. Sí, ¿de dónde es usted? De aquí. ¿De Truxillas? ¿Usted? ¿También de acá? De Zamorano. De Zamorano, bueno. Sí, pero sí sé que es un frijol zipe. Sí, entonces, sí, no, pero es por si acaso va a Occidente y a usted y escucha que le dicen que le van a dar una tortilla zipa con cuajada, tenga por seguro que va a ser una experiencia. Como dulce, entonces, si es maíz recién cortado. Sí, tiene una concentración de azúcar mayor al estar fresco el maíz, y también pues se encuentra también la semilla de ayote molido, que lo utilizan como especia también. Son cuestiones que no vemos por acá, pues, sí. O sea, es un cambio bastante drástico y no está tan lejos. Son zonas que no están tan alejadas de la capital. Entonces, creo yo que sí vale la pena conocer Honduras. Sí, hay tantos lugares que uno quisiera ir, pero lo que hablamos, que sí es complicado el tema de logística, sobre todo porque lleva su tiempo, ¿no? Ir a los lugares. No es a la primera toma de repente que va a haber una buena condición de luz para hay que levantarse temprano. ¿Sí? Entonces, es bastante bueno. Creo que cada experiencia, aunque es agotadora al final del día, pero vale la pena conocer nuestro país. ¿Sí? Y sobre todo, pues creo que todos los hondureños debemos de aportar algo desde nuestra trinchera. O sea, si usted es albañil y es bueno, pues sea un buen albañil o lo que sea. Entonces,
A medida que nosotros vayamos haciendo eso, creo que se va a generar un cambio de efecto dominó que va a transformar Honduras. La transformación va a ser generacional, pero tenemos que empezarla a hacer y justamente creo que desde nuestras fortalezas. Ahorita que mencionaban de Marcala, nosotros anduvimos el jueves pasado, el viernes, en Granadillo de San José, pero en La Paz, San José de La Paz. Fue una montaña que subimos como media hora sin parar para arriba y es increíble cómo vive esa gente, ¿verdad? O sea, Sí, súper, como dice, o sea, súper acogedora, la gente te dan de todo, las tortillas, de hecho, todo huevito, tortillas de pataste, tortillas de remolacha. Creo que de remolacha. La gente en los pueblos, en las aldeas, como dice uno en el pueblo, solo falta que se saquen el corazón y se lo entreguen. Para que decir, definitivamente, yo me he quedado sorprendido con la hospitalidad de la gente. Sí, y en cuanto a, vi que tenés algo, tocaste ahí un tema de agricultura. ¿Cómo ves esa, o sea, está bien difícil hoy en día porque los campesinos están viniendo para el país, otros están vendiendo las tierras y los cultivos está como medio complicado. Entonces, pero cuando toca andar tierra adentro, pues entonces se puede ver cuál es la realidad. Entonces, ¿qué has visto dentro de tus viajes que has hecho? Dentro del tema agrícola, creo que siempre pues, se escucha una queja de los agricultores acerca de los insumos, que ya es más caro producir y la ganancia es menos. Entonces, va a ser eso como lo recurrente. Y lo otro también es el clima, o sea, cómo el cambio climático ha venido a perturbar las estaciones, o no tenemos estaciones definidas, pero lo que la gente antes decía, va a llover el día de la Cruz, por ejemplo, o sea, la gente ya sabía cuándo sembrar. Ahora se ha vuelto un poco más complicado y creo que también eso ha afectado. Hablaba con la gente de Marcala y me dicen también que en ciertas zonas el café ha comenzado a madurar con anticipación. Entonces, todo eso es parte también. Los campesinos se enfrentan a muchos desafíos, o sea, el tema de cambio climático, los insumos y muchas cosas más que al final hay muchos que deciden vender su tierra o dedicarse a otro negocio porque ya no es rentable. Al final la gente trabaja para generar ingresos, ¿verdad? Y tener una calidad de vida, pero creo yo que se va a generar un salto de repente a una agricultura con mayor valor agregado en cuanto a agricultura orgánica, y que si usted compra cosas que sean de origen orgánico, pues pague, la verdad, porque es un trabajo bastante extenuante, largas jornadas, la gente se levanta a las 4 de la mañana para... Usted se come un tomate o un repollo, pero el trabajo que hay detrás de eso definitivamente es mucho. Entonces tenemos que empezar a valorar también ese trabajo, ¿verdad? De nuestros agricultores, que si no, no tendríamos también pues comida en nuestra mesa, y es fundamental y trascendental para el país este sector, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las cosas que pudimos apreciar en el viaje que decía Nicky que hicimos es justamente eso, o sea, ver que la gente que vive en estas aldeas muchas veces no tiene ni siquiera el recurso de cómo crear sus propios cultivos. Porque cuesta conseguir la semilla, cuesta conseguir... Eso es lo más caro, los fertilizantes y estas cosas, y dependen pues de ayudas pues para que la gente, para poder producir hasta su propio alimento. Sí, no, muchas veces no es para vender, es para ellos mismos. Sí, no, definitivamente si ya lo vemos como una radiografía de país, sí, pues a pesar de todo ese potencial que tiene Honduras, estamos en una situación que lamentablemente no deberíamos de estar, pero que ha sido consecuencia de tantos factores, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Creo que ese tipo de problemas viene también dado por cómo fuimos, bueno, que no fue ni colonización, sino una conquista de repente que larga e inconclusa, y con un sistema que estaba basado en la explotación minera. Y justamente me pongo yo a reflexionar por qué Costa Rica tiene un mayor avance en diversas cosas. Y es porque Costa Rica de repente no optó por tener o no tenía las condiciones naturales, que eso le favoreció de tener riqueza mineral.
porque a lo largo del tiempo eso no es sustentable. Y lo que le pasó a Honduras, que era uno de los minerales más fuertes en la región centroamericana en aquel entonces. Entonces nuestra economía se desarrolló de una manera prácticamente sin visión. Sí, a largo plazo. Sí, a largo plazo es el resultado, pues. O sea, que no fue colonización, pues, como los ingleses, que llegaron prácticamente familias y traían un sistema que lo impusieron al fin y al cabo en Estados Unidos. Entonces, pero bueno, dentro de todo eso creo que una reflexión de ir trabajando para transformar nuestro país y siendo conscientes, ¿no?, de nuestra realidad y en función de eso, pues, trabajar también, ¿verdad? Sí. ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué próximos proyectos tienes para hacer? Quiero ir a Ciudad Blanca. Estoy viendo cómo gestiono el poder, porque es una logística un poco complicada hasta la Mosquitia. Entonces, bueno, eso sería uno de los proyectos. Hay otros proyectos que de repente, por cuestiones, no puedo comentar. Okay. Pero, bueno, ahorita está el de Marcala, así que pendientes. Marcala va a estar bastante interesante. ¿Todavía no está subido? No. Ayer llegué de Marcala. Sí, Okay. sí. Entonces estuve una semana por allá conociendo y estuve revisando las tomas y yo creo que va a estar interesante, pero mejor que ustedes lo vean y ustedes digan, ¿verdad? Sí, que ustedes lo vean definitivamente, sí. Entonces, hay tantos proyectos. Hay un proyecto de puentes legendarios. Creo que Tegucigalpa, en general, me parece a mí una ciudad muy interesante, por ese casco colonial y casas históricas, cerca de Bocaminas, cerca de la reserva de la Tigra. Entonces, creo que el potencial está, la cuestión es hacerlo. A veces cuesta un poco de trabajo hacerlo, pero que se puede hacer con alianzas estratégicas, se puede hacer. Así que si usted me está viendo y está dentro de esas posibilidades, poder apoyar este tipo de iniciativas, me parece perfecto. O cualquier iniciativa de otra persona que también quiera hacer este tipo de proyectos, hay que apoyarlo. Apoyemos, porque es fundamental apoyar lo nuestro, justamente. Claro. Nadie nos va a venir a apoyar. O sea, si no nos apoyamos entre nosotros, creo que no se avanza. Entonces, eso es fundamental. El hecho de creer. Yo creo en los sueños de los demás y así espero yo que de repente, pues, si alguien pueda creer. Bueno, yo soy de las personas que sí creo mucho y cuando veo el potencial, pues, de las demás personas, creo yo que vale la pena apoyar, así como lo que ustedes están haciendo, una excelente iniciativa para que la gente se dé a conocer y que de repente, pues, que puedan ver el trabajo que realizan. Así es. Vos realizás el guión, ¿cómo haces para realizar tu guión? Porque están bien estructurados. Sí, sí, ¿cómo saber dónde ir? Hago una escaleta. Normalmente el scouting no es complicado por el tema de moverse, ¿verdad? Que lo mejor sería ir a los lugares. Sí, por favor. Sí. Lo mejor sería llegar a los lugares y observar previamente, pero evidentemente lo que estábamos hablando, de que el gasto, de ir, sí, porque a veces uno tiene que estudiar hasta las, hasta las condiciones de luz. Por ejemplo, hay pueblos que son bien complicados, porque están en medio de montañas. Entonces, los amaneceres no son tan buenos, puede ser que sea el atardecer, pero ¿cómo saber si yo nunca he ido? Entonces, hago una escaleta y con esta escaleta, evidentemente, como la parte documental puede variar. O sea, si hay algo que resulta más interesante, pues se hace lo más interesante. Pero por lo general, escribo en una libreta y creo que, pues imagino ciertas cosas, cómo lo podría mostrar el hecho de haberme criado en Huenope. Creo que y donde no había electricidad, creo que fue un lugar, yo me crié en parte con mis abuelos. Ajá. Entonces es lo que ahora deben de hacer para tener una buena imaginación, imaginarse. Escuché mucha radio, entonces tengo la facilidad de poder visualizar o imaginarme los lugares con una fotografía. Entonces yo más o menos puedo ver, puede quedar un plano cenital aquí, un traveling.
Entonces, es importante, creo también, ese hecho creo que me ha ayudado bastante de tener buena imaginación. Sí. Sí, o sea, porque, bueno, y aparte que en ese entonces no había celular, ¿no? No. Entonces, pasaba escuchando radio, ¿sí? Entonces, fue bueno. En esa parte creo que es importante desarrollar la imaginación y en los pueblos, la verdad que Hay tiempo para eso. hay tiempo, Sí, no, hay hay tiempo y se prestan todas las condiciones. O sea, Sí. me subí a un arrayán, no sé si conocen los arrayanes. No. Bueno, no, Yo- bueno, es una planta familia de las guayabas. Ah, Y entonces me subí, me imaginaba que iba en un avión, ¿sí? Entonces, es una infancia bastante tranquila en los pueblos, ¿sí? He conocido ambas caras de la moneda, o sea, la ciudad y La vida del pueblo. y la vida del pueblo. Ajá, ¿sí? sí. Entonces, de repente, por eso que sabe de ciertas cosas coloquiales. y como las historias que hay, ¿verdad? Mm. Muchas historias interesantes en Winope, ¿sí? Yucarán también es otro de los lugares, no sé si miraron el de Sí. Yucarán. Ujú. Sí, que normalmente de Yucarán conocemos la zona colonial, ¿verdad? Claro. Sí, la minería, que también es un tema bastante interesante, pero generalmente creo que hay cosas que pasan desapercibidas, como el tema de la reserva biológica de Montserrat, que es compartida también con Winope, y el arte rupestre que se puede encontrar ahí también. Hay arte rupestre. Hay arte rupestre. No he visto, ¿tú sabes de Yucarán? Yucarán. Sí, Yucarán. Sí, Ajá. hay 6 sitios de arte rupestre en Yucarán, así que si está interesado en el arte rupestre, Yucarán es un buen sitio y que está cerca, relativamente Sí. cerca, y también la historia de la minería, uno de los minerales más importantes de la época, ¿verdad? Estaba San Antonio de Oriente, Yucarán, y estaba, se me escapa el último, pero Yucarán era uno de los más prominentes con la mina de Quemazones y Guayavías, pues que dio origen al asentamiento, ¿verdad? Porque son lugares que no corresponden a un proceso de fundación, sino que eran asentamientos totalmente donde encontraban oro, ahí se quedaban los primeros mineros. Pero hoy en día ya no hay este tipo de mineral, ya nadie explota ese tipo. Ya, seguramente hay oro, o sea, porque era una minería un poquito más rudimentaria. Sí, pero tal vez no lo han. sí, con no el han tema, querido. creo yo, del cuidado del medio ambiente, sobre todo en los procesos de minería, pues pueden resultar contaminantes para las fuentes de agua y todo lo demás. Entonces la gente es como tiene ese recelo y por eso no se han dado en concesión nuevamente. Por estos lados de Choluteca sí hay gente que sigue. Sí, no, respetando algunas hay minas minería. ahí, ¿verdad? Hay minería artesanal todavía, sí, hay minería artesanal. Bueno, hay zonas que tienen potencial, ¿verdad? En este tema de la minería y pues deberían de buscarse, la verdad, la forma de cómo generar una industria, porque en realidad que son lugares que ya lo están haciendo, entonces mejorar las condiciones de seguridad, ¿verdad? Pero en general creo que Honduras tiene tanta riqueza, ¿sí? Entonces vale la pena conocer, vale la pena que ustedes salgan, conozcan y disfruten y se lleven buenas impresiones, ¿verdad? Honduras tiene muchas cosas, yo creo que la mayoría de cosas son buenas, pues al final el ser humano es el que causa los problemas, pero en realidad que el territorio como tal es un regalo prácticamente del cielo para todos nosotros y debemos de desarrollar también esa sensibilidad, creo yo, de que si vamos caminando y nos pasa una brisa, sentimos una brisa, pues disfrutarla también. Porque, darnos cuenta de eso. Sí, o sea, disfrutar. A veces caminamos a la carrera. Sí, y no, las nos cosas damos sencillas, sí, creo que las cosas sencillas, al final la vida todo es banalidad, ¿verdad? En esos detalles, en una taza de café que le sirven en un pueblo, en una historia que le cuenta algún anciano, creo que en esos detalles está la magia de conocer los lugares, porque al final los lugares se terminan conociendo también a través de las personas, ¿verdad? Que son las que viven ahí, nos pueden contar sus vivencias, cómo era antes, cómo es ahora en comparación a aquellos tiempos. Entonces, es una buena oportunidad para conocer y crearse pues nuevas experiencias y nuevas anécdotas. Justamente pues la vida vamos avanzando y aprender, ¿verdad? Sí, aprender. Porque creo que
todo el conocimiento también que se ha perdido. Hablamos con un señor ahí de la zona de las plantas medicinales también. Todo ese conocimiento se ha perdido. O sea que nuestros pueblos indígenas eran extremadamente adelantados ya pero se ha perdido ese conocimiento, sí. Por ejemplo, en la parte ahora curativa. todo es químico. Sí, entonces, si bien pues la evolución y el avance tecnológico es importante en toda sociedad, pero no nos podemos desligar justamente también de esa inteligencia, de ese conocimiento ancestral que tenían los indígenas y que aún persiste, pero se va perdiendo. Entonces, ahí donde el cine documental puede intervenir, evidentemente documentándolo para que no se pierda y que las siguientes generaciones puedan buscar en internet o en documentos, ya sea de cualquier forma, ¿verdad? Para ver sus costumbres y las raíces también, ¿verdad? Que eso es fundamental. No saber de dónde uno viene creo que es complicado, ¿ah? ¿Eh? No sabe a dónde va también. Entonces, es fundamental que la juventud aprenda de sus raíces, aprenda de sus abuelos, escuchen las historias de sus abuelos y de sus ancestros, ¿verdad? En general, si aún están vivos, creo que es fundamental. Mis abuelos me contaban las historias, por ejemplo, de cómo llevaban los reos de Huinope a Yucarán, caminando, se iban por todas las brechas, por toda la montaña, y es una zona que es bastante espeso, el bosque. Entonces, me comentaba los tipos de nudos que le hacían a los reos y todos los demás. Entonces, es importante aprovecharlo. ¿Crees que los canales de televisión tengan mucho que ver en la falta de conocimiento del país? Voy a decir esto y quizás se molesten muchas personas de los medios. En general yo veo la televisión de una perspectiva bastante, vamos a tratar de alcanzar ese grado de efectividad. La televisión en general, en cuanto a producción, creo que tenemos una televisión aún muy pobre, bastante pobre. Le apostamos a noticias, deportes y revistas, que es lo más común y lo básico. No sé si es por temas de presupuesto o porque al final lo otro no le es rentable. Entonces, en ese tema, pues creo que sí, tenemos una producción con muchos años de atraso en general, lo que miramos. Entonces, se trata de que ahora no solo se compite con los mismos canales nacionales, ahora estamos compitiendo con YouTube, con streaming, o sea, tenemos que abrir los ojos, o sea, que lo que más le llama la atención a la gente es lo que va a ver, o sea, creo que los dueños de medios tienen que reflexionar en ese sentido. Evolucionaron. Sí, los tiempos. Básicamente evolucionaron. Sí, una evolución bien drástica, un cambio, la gente quiere ver esa cercanía que tiene la gente, porque yo conversando con muchas personas, me dicen, yo no veo televisión, o sea, ¿y usted dónde ve? Peor local, pues. Sí, peor local. Sí, porque es que si usted enciende su televisor y, o sea, no hay ni diferencia en el tratamiento de la información a veces, entonces sí es un poco complicado. Hay unos medios que de repente han querido hacerlo, espero que lo hagan y lo puedan lograr. Pero sí es importante el hecho de tener estas iniciativas de hacer proyectos documentales. Yo creo que la gente ahora está más ávida por conocer su país, su tierra. Sí. Creo que con el COVID la gente comenzó a salir y a tener esa curiosidad. Aprender más viendo y escuchando. Sí, también. Y la otra cuestión, el recurso audiovisual, que es a la gente le gusta lo que usted decía, ver y escuchar. Entonces, es trascendental para la televisión de nuestro país, pues apoyar todas las iniciativas que estén enfocadas a documentar nuestra cultura, nuestra biodiversidad y todos los temas posibles, ¿verdad? Que pueden haber en un género de cine o proyecto audiovisual. Sí, porque la mayor parte de canales, a Honduras te la muestran solo en Semana Santa, solo para vacaciones. Sí, y lo que veo yo es que están pasando documentales de otras cadenas internacionales. Veo canales que están pasando documentales de Deutsche Welle, o sea, Honduras tiene tantas cosas, hay que invertir. Sí. Hay que invertir. Y tiene talento además, porque tiene gente que puede hacerlo, pues, como vos, como otras productoras que también que pueden hacer. Sí, entonces
No, creo yo que es más enfocado al tema de recursos y creo que se puede vender. Yo creo que hay muchos sponsors que estarían dispuestos a estar patrocinar. presente. Sí, yo creo que sí. O sea, es cuestión de vender los proyectos. Es difícil vender los proyectos, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que probar. De eso se trata, de probar y ir viendo cómo se gestionan los recursos y al final creo que vale la pena realizar este tipo de trabajos y que los medios o las personas o empresas que estén interesadas en patrocinar este tipo de cosas, creo que hay que apostarle. Hay oportunidad. Hay que apostarle y creo que ya apostarle a plataformas de streaming grandes como Netflix, ya lo hizo Guatemala, que sería como el ejemplo más cercano, ¿verdad? De Honduras. Guatemala hizo un buen documental que por cierto no lo hizo un guatemalteco, sino el mismo que hizo Andes Mágicos, que es uruguayo el productor. Entonces, bueno, estoy tratando de conocer diferentes lugares para hacerme una idea de repente y ya después pues, poder producir un proyecto a gran escala. A ese tamaño, sí. Sí, claro. Involucrando más personas, por supuesto, ¿verdad? Sí, ya quizás con un presupuesto ya un poco más amplio. Claro, sí, ¿no? Para realizar un trabajo bien hecho, sí, o sea, hay que tomarse tiempo, porque lo que hablamos, que a veces uno llega a un lugar y las condiciones de luz no son las que uno esperaba, pues, y tiene que esperar ese momento preciso. Bueno, hay documentales que se han tardado 4 años, ¿verdad? Pero son mega documentales con un presupuesto de millones. Pero Honduras tiene esa facilidad también que no es en cuanto a extensión, no es tan grande. Ahora hay lugares que son de difícil acceso. Sí. Pero se podría tener una de esas ventajas, ¿verdad? Que no es tan grande y se pueden llegar a ciertos lugares y se puede hacer. Bueno, creo que hay material. Hay material para hacerlo. Sí, hay. Suficiente. Por ahora, ¿dónde podemos ver los documentales? ¿Solo en YouTube? Por ahora, bueno, se hacen presentaciones también, de Marcala, el 19 de diciembre, los invitamos también, si están por Marcala ustedes y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, que puedan llegar a Marcala el 19 de diciembre para ver el estreno del documental de Marcala y que de repente a partir de eso se animen a recorrer y conocer Marcala. ¿Dónde va a ser ahí? En la Plaza Central, sí. Okay. ¿Se va a proyectar? Sí, vamos a proyectar el de Marcala, entonces a futuro pues se tiene pensado de repente lo que estábamos hablando, hacer un proyecto con una duración comercial para llevarlo a las salas de cine, pero creo que también lo importante de hacer este tipo de trabajo es que se va conociendo también los lugares y se va a tener una noción de mayor profundidad de la zona también. Entonces solo YouTube y cuando son estrenos. Sí, y los estrenos, sí, se tiene pensado, como le decía yo, a largo plazo por el momento. Creo que pues hay páginas para monetizarlo directamente, pero para monetizarlo con contenido bajo demanda, ¿no? Pero en este momento lo que se quiere dar es que, o sea, sí se puede hacer, que la gente lo vea, que tenga ese acceso también. Porque en muchos casos también hay muchos proyectos documentales que uno no los ve y se entiende porque participan en concursos internacionales, ¿verdad? Entonces parte de las medidas es que no estén en YouTube, ¿verdad? Okay. Entonces creo que también hay material que uno no ve, pero en este caso pues lo que se quiere es que la gente tenga acceso y pueda ver sus lugares también, pues. Entonces por eso es como una de las plataformas que son más comunes, de mayor acceso y que la gente las pueda ver pues, al final. ¿Con qué nombre lo encontramos? Como Dogfilm. Dogfilm. Sí. Búsquenlo, Dogfilm en YouTube y bueno, en todas tus redes sociales también. También, en todas las redes sociales. Bueno, en Instagram pueden encontrar los reels de los lugares, en Facebook también los proyectos completos, para que la gente los pueda ver, ¿verdad? Y que los compartan. Ok, Dogfilms. Así es. De perro en inglés. Sí, así es. Dogfilm. Bueno, Dani, bueno, vamos... Como estamos con la moda futbolera y mundialista, todo el mundo está jugando. Vamos a hacer... ¿Te gusta? ¿Lo ves? Veo los resúmenes, la verdad, es interesante. No soy alguien muy apasionado al fútbol, pero es interesante, creo, todas las cosas de la vida. Vamos a hacer un pequeño juego. Perfecto. Tenemos la tómbola creativa. Tómbola creativa.
Vamos a hacer, son preguntas, vamos a hacer dependiendo del número que salga, la pregunta Ok. verdadero, no, perdón, esas no son verdadero y falso, son preguntas ¿Abiertas? sí, de Ah, todo, ok. todo un poco. Ah, ok. Entonces van a participar vos y Henry. Vaya, seguramente me gana Henry. ¿verdad? Vamos a ver. Paul me gana Henry. No creo. Vamos a ver, ahí viene, ahí va. ¿Quién va? ¿Henry o? ¿Empezamos? Vaya, vaya. El invitado empieza. Sí, el Vaya, invitado. ¿qué número es? Vas a ver. El 30. 30. Sale el 30. Vamos. Ok, Dani, ¿en qué año llegó el hombre a la luna? En 1969. Correcto. Pucha. Qué rápido. Con todo, ¿eh? ¿Ya? Vamos a ver, otra. Bueno, lleva Dani uno. Sí, sí. Estoy viendo. Ahí está. A ver, el 57. Tiene que poner las difíciles. La vamos a poner. Dice, ¿en qué lado del cuerpo está el hígado? Hijo de pucha. Oh my god. Ahí. El doctor me ha tocado como por acá, del lado izquierdo. Es ¿Sabes? puro cálculo. En el Para robar puntos, En ¿o el no? derecho. En el derecho. Por descarte. Sí, va. Si no es en el izquierdo. Sí, el derecho. Es el derecho. El derecho. No puede ser. Dani, dos. Qué Dale. malito, ¿va? Nada por descarte. No. Eso fue por descarte. No. Ok, vamos a ver, pues. A ver, Poner uno difícil, ¿no? 36. No, las más suaves. ¿cuál? 36. 36. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Es un corto animado. Y es productor, o sea que. Sí, pero. o sea, que lo sabe. No, qué presión la que le ponemos. Sí, va. No sé que se pone presión, ¿va? Qué presión. ¿Fue la de Mickey Mouse? ¿No? No. No, bueno. ¿Vos? ¿Sabes? Por robar no puntos. sé. Fue. Nada. Fue Blancanieves. No, bueno, sí. Interesante, ¿verdad? Sí, Blancanieves, Blancanieves fue sí. interesante. Sí, esa fue. Sí. Dale. Juraba que era Mickey Mouse. Sí, no muy seguidor de Disney, pero. Sí, pero no. Fue Blancanieves. Ok. Ya aprendimos algo, ¿no? Sí. Sí, aquí es de aprender. No, claro, la Nos vida es aprendemos. completamente un aprendizaje constante. 25. 25. ¿Quién va? Henry, ¿verdad? Sí. ¿En qué país, qué país está entre Perú y Colombia? Está dificilita, ¿eh? Ubica ahí Perú y Colombia. Espérame, vamos a visualizar el mapa. Cinco, 4, 3. No. Ecuador. Pucha, sí. Concha. ¡Wow! 3. Te van macaneando. Sí, macañada y media. No, pero de repente alguna de esas me adelanta. Es como el fútbol, ¿verdad? como nunca se sabe, ¿eh? Nunca sabes, Esta es la buena. Los grandes caen. 24. Pucha, los pequeños han caído. 24. Dani, ¿cuál es el río más caudaloso del mundo? El Nilo. ¿Henry? No, no es el Nilo, no es el Nilo. Es que el Amazonas es el más extenso. Más caudaloso. Más caudaloso. Ajá. Jordán. Ah, no, es que el Nilo, al revés, más bien el Nilo es más extenso. Es más extenso, y bueno. el Amazonas es el más caudaloso. Ok, el Amazonas. Bueno, al revés. Ahí El está, Amazonas. otro, aprendimos otro. Perdimos. Ay, sí que. Cuando usted tiene que. No, si usted está viendo, no puede participar. No, sí o no. La última. Esta es la buena. La última. Pucha, aunque sea una buena. Sí, va, tiene que ganar una ahí. Número 7. 7. ¿Quién va? Dani, ¿verdad? Sí, yo creo Sí, que sí, ¿verdad? ¿no? No. ¿O quién es? Sería yo. Ah, es cierto, es cierto. Sí, a él le hiciste la del río.
¿Por cuántos estados está conformado Estados Unidos? Ese día no entra a clases. Pero 50 y... se agrega a Puerto Rico. Bueno, es que es un estado en realidad que... 56. No. No. ¿Dani? ¿Dani? 51. No, tiene 50. Es cierto. 50. Sí, lo que Las le 50 agregué estrellitas. agregarle Puerto Rico. Agregaste Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Sí. Bueno, Bueno, va a Ya, cambiar media. nunca- sí. Gané por 3. Nunca había sido tan boxeado de la pregunta, ¿va? Sí, Sí. siempre ganaba. Era el campeón. bueno, Dani, Bueno, gracias por haber venido, por haber compartido un rato con nosotros. Te queremos dar un pequeño detalle como agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la... Está Ahí. para seguirlo, suscríbanse. Sí. Excelente. No, bueno, felicitarlos a ustedes también por la creación de estos espacios. Creo que son fundamentales para dar a conocer los diversos talentos que hay en nuestra tierra, ¿verdad? así es la idea. Entonces, muchas felicidades a ambos, ¿verdad? Por esta iniciativa y que sigan cosechando muchos éxitos y nos vamos a encontrar en el camino de la vida. Claro que sí. Así es. Gracias. Sí, gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, igual muchos éxitos y gracias por habernos acompañado y por aceptar nuestra invitación. Así Y es. gracias a todos los que vieron, escucharon este programa, suscríbanse, denle like y síganos en nuestras redes sociales como Dark Creativo Podcast y a Dani como Doc Film. Así es. Y ya saben, si necesitan un espacio donde trabajar, donde venir tranquilamente a hacer coworking, a tener sus reuniones, los invitamos a Workbox. Aquí los van a atender divinamente, como dicen por ahí. Sí. Yo me voy a venir a editar aquí. Ahí está, ¿verdad? Así es, Tranquilo. pueden todo. editar tranquilamente. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Dejen sus comentarios ahí, cuéntenos qué les pareció la entrevista, de los temas que hablamos con él, ¿verdad? De los temas que hablamos con Dani, muy interesantes, y cuéntenos si conocen estos lugares, cuéntenos si tienen historias o lugares donde puedan recomendarnos. Así es que Muchas gracias. muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos pronto. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Ustedes.